chicos, vamos a hablar ahora de un tema muy matemático llamada unidad química de masa, ¿correcto? ¿Sí? La verdad que ella me va a servir bastante para hablar de estado gaseoso, para hablar de lo que vendría a ser estequiometría, masa equivalente, soluciones, etcétera, ¿correcto? La unidad química de masa, jóvenes, nos va a servir para todo eso, ¿está bien? Pero de repente, jóvenes, como su nombre dice, unidades, ¿no? Son unidades que de una u otra manera se van a relacionar con los átomos, son unidades que de una u otra forma tienen que relacionarse con los átomos, ¿correcto? ¿Sí? De ahí nace la palabra unidad de masa, bueno, en este caso unidad química de masa, ¿correcto? ¿Sí? Ya como un tema genérico, ¿ya? Dentro de ella, por ejemplo, partimos hablando de la masa atómica. ¿Qué es la masa atómica? Su nombre dice masa atómica, es la masa del átomo, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, chicos, hablar de la masa atómica es simplemente hablar de la masa del átomo, nada más, solamente hablar de la masa del átomo, ¿correcto? ¿Sí? Pero hay un pequeño problema. Como el átomo es tan pequeño, es justamente debido a ello se tiene que crear una nueva unidad de masa, muchachos, ¿ya? Esa nueva unidad de masa, jóvenes, se le llama el UMA, más conocido como la unidad de masa atómica. Su nombre lo dice, mira, el UMA, ¿está bien? Unidad de masa atómica, ¿de acuerdo? Aquí va a ser igual, bueno, por convención, jóvenes, ¿no? De acuerdo a los científicos, ¿no? Llamada UMA, ¿no es cierto así? Una UMA, simbolizada por una UMA, es la 12ª parte de la masa isotópica del carbono 12. Ahí toma como referencia, ¿está bien? Ahora, ¿cuánto equivale? Bueno, una UMA equivale a 1,66 por 10 a menos 24 gramos. O si lo deseas también, 1,66 por 10 a la menos 24 kilogramos. 27 sería, ya menos 27 kilogramos. De esa manera sería, ¿de acuerdo o no? ¿Sí? No te vayas a olvidar, ¿ya? De esa manera, jóvenes, hablamos del UMA, de lo que equivale a una UMA, ¿de acuerdo? ¿Ya? 12ª parte de la masa isotópica del carbono 12, ¿correcto? ¿Sí? Pero, jóvenes, si bien es cierto, entonces, así como nosotros nos medimos en kilogramos nuestra masa, ¿no? Esos grandes contenedores se miden en toneladas, el átomo, como es demasiado pequeña, se debe crear una nueva unidad de masa. Esa nueva unidad de masa se llama justamente el UMA. Así como tú te mides tu masa en kilogramos, el átomo se mide su masa en UMA, ¿de acuerdo? ¿Sí? No te vayas a olvidar, ¿ya? Por si acaso. Jóvenes, pero realmente cuando vamos a la tabla periódica, hablamos hoy en día de la masa atómica promedio, lo que antiguamente le llamaste el peso atómico. Lo que tú antiguamente le llamaste el peso atómico es lo que ahora le llamas la masa atómica promedio, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? ¿Y qué es? Bueno, jóvenes, los elementos en su mayoría tienen isótopos. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno tiene 3 isótopos, el proteo, deuterio y tritio. Cada uno se supone que tiene una masa, porque los 3 son diferentes. Si cada uno tiene una masa, muchachos, ¿cuál de los 3 va en la tabla periódica? Ninguno de los 3. Va el promedio de los 3. Y justamente ahí es donde nace la palabra masa atómica promedio, ¿correcto? ¿Sí? La masa atómica promedio, jóvenes, es simplemente, muchachos, el promedio ponderado de las masas isotópicas de un elemento, nada más. Eso, jóvenes, viene a ser la masa atómica promedio, lo que antiguamente le llamaste peso atómico. El problema, jóvenes, es que en química no hablamos de peso. En química no hablamos de masa. ¿Por qué? Porque el peso involucra gravedad. En química no hablamos de gravedad, ¿correcto? ¿Sí? Solamente hablamos de cantidad de materia. Hablamos de masa nada más, ¿ya? Por tal motivo, por favor, entendamos y recordemos nosotros que la masa atómica promedio, jóvenes, es el promedio ponderado de las masas isotópicas de un elemento. Por ejemplo, vamos a asumir a ver un elemento que tenga 3 isótopos, ¿no? Hay una ecuación matemática para poder hallar el promedio ponderado de las masas isotópicas, ¿está bien? Entonces, hay una ecuación llamada la ecuación de Aston. Cada uno, en primer lugar, aproximadamente, su número de masa, voy a llamarle A1, voy a llamarle A2 y voy a llamarle A3. Cada uno tiene un número de masa que representa la masa atómica. No es exactamente lo mismo, pero matemáticamente hablando son parecidos, ¿está bien? Entonces, en forma aproximada puedo calcular su masa atómica en base justamente a cada uno de sus números de masa, ¿está bien? Cada uno en la naturaleza tiene una abundancia. Por ejemplo, el primero le llamo X1%, el segundo X2%, el tercero X3%. Ya está, muchachos, ¿está bien? Ya está, muchachos. ¿Correcto? Entonces, para poder hallar, para poder hablar, para poder calcular, simplemente hablamos del promedio ponderado. Aquí va a ser igual, se multiplica la masa del primero por la abundancia del primero, o sea, A1 por X1. Se suma la del segundo, A2 por X2. Se suma la del tercero, A3 por X3. ¿Sobre quién? Sobre el total. ¿Cuánto vale el total? 100% se supone. Ya están, muchachos, ¿está bien? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre lo que vendría a ser la masa atómica promedio. No te vayas a olvidar, ¿correcto? ¿Sí? Ya, por si acaso. Muy bien. Jóvenes, ejemplo de aplicación, veamos. Chicos, cada vez que querramos resolver un problema, por favor, primero coloquen los datos. Ordenemos en química, mira, ordenémonos, ¿ya? Mira, por ejemplo, me dice,
Ahí la masa atómica del hierro, si está formado por hierro 54 y hierro 56. En primer lugar, jóvenes, tú estás hablando de dos isótopos, mira. Hierro 54 y hierro 56. Ya está. ¿Qué más me dijo? A ver. Con abundancia del 10% y 90% respectivamente. Del 10% y 90% respectivamente, ¿no? Pero me dijo a mí, ahí la masa atómica, ¿no? Promedio. ¿Correcto? Sí, muy bien, decimos entonces, a ver. Quiero calcular la masa atómica promedio. ¿A qué va a ser igual? ¿No? Ya hacemos. 54 por 10. 54 por 10. Más 56 por 90. Sobre el total que vendría a ser 100. Ya está. Creo que lo primero que puedo cancelar yo es un cerito, si no, muchachos. Cancelamos un cerito. Ahora vamos, decimos. 0 para acá, 0 para acá, 0 para acá. Si no, jóvenes. ¿Qué vas obteniendo? A ver, decimos, a ver. Masa atómica promedio, muchachos, ¿a qué va a ser igual? Tenemos 54 por acá. Más 56 por 9, ¿cuánto sale, jóvenes? Sería 450, 504 sería 504 sobre el valor de 10. Súmalo sería 558 sobre el valor de 10. ¿Cuánto vale eso? ¿55,8 o no? Nada más. Ya está, muchachos, nada más. ¿Ya? De esa manera se calcula el promedio ponderado, de esa manera se calcula la masa atómica promedio. No te vayas a olvidar, ¿está bien? Siguiente, vamos. Ejemplo número 2, vamos. A ver, vamos una vez más, a ver, vamos. ¿Ya? Para que quede claro, mira. Ahí la masa atómica del cloro se está formado por, a ver, cloro 35 y cloro 35, algo parecido al anterior, ¿ya? Vamos, decimos a ver. Cloro 35 por acá y cloro 36 por acá. Ya está, ¿correcto? Sí, muy bien. ¿Qué más me dijo a él? Si por cada átomo pesado existe un átomo ligero, bueno, él es más ligero, él es más pesado por su número de masa, ¿está bien? Él es más pesado y él es más ligero. Si por cada átomo pesado, por cada uno de él, existe 3 ligeros de él, ya está, a eso se refiere, muy bien. ¿Correcto? Se acabó, es parecido, mira, ¿ya? Profe, lo lleva a porcentaje, no, pues, no es necesario, puedes colocarlo en forma de proporción nada más. Profe, pero sí sale, claro, sale exacto en proporciones, ¿no? En porcentaje, pero si el valor no sale exacto, va a tener dificultades. Mejor utilizo de frente y dices, quiero hallar la masa atómica promedio. Aquí va a ser igual. Sería 3 por 35, si no, jóvenes. Más 1 por 37, que sería 37. Sobre el total que vale 4, nada más. A ver, ¿cuánto me va saliendo, chicos? Decimos, a ver. Decimos, 3 por 35 me da 105. 105 más 37 me da 142. ¿Entre cuánto? Entre 4. Ya. Sácale la cuarta parte. Mitad 71, la mitad 35,5 sería. Su masa atómica sería 35,5, chicos, muy bien. De esa manera calculamos lo que vendría a ser en este caso la masa atómica promedio. No te olvides, por favor, no es nada del otro mundo. Mira, se calcula directamente nada más, ¿está bien? Debajo de ella te he colocado valores notables. Por ejemplo, el hidrógeno tiene masa atómica igual a 1, carbono tiene masa atómica igual a 12, nitrógeno tiene masa atómica igual a 14, oxígeno masa atómica igual a 16, sodio tiene masa atómica igual a 23. Y te he colocado más, ¿no? 24 para el magnesio, aluminio 27, cloro 35,5 y así, muchachos, ¿no? Claro, para un examen, para una pregunta, te van a dar de datos, ¿ya? Por si acaso te van a dar de datos, no te preocupes por eso, ¿ya? Pero para los cálculos matemáticos vamos a comenzar a emplear estos valores. Para nuestros problemas, nuestros ejercicios, hay que utilizar estos valores. ¿Estamos de acuerdo así? No te vayas a olvidar.